Hay pensamientos que no se escriben, se evocan. Hay verdades que no se imponen, se despiertan. Hay diálogos que, aunque nacidos en otra época, siguen respirando dentro de nosotros, como si el tiempo pudiera detenerse entre la brisa y los árboles, como si el alma recordara algo que había olvidado hace siglos. Así comienza este encuentro entre palabra y deseo, entre la belleza del mundo y la inquietud de pensar, porque a veces no es suficiente vivir. Necesitamos mirar hacia adentro, descubrir qué nos mueve, qué nos duele, qué nos llena desde lo invisible. Y en esa búsqueda, el amor y el lenguaje se vuelven caminos. ¿Qué ocurre cuando vemos algo tan bello que se nos corta la respiración? ¿Cuántas palabras de otro nos tocan como si ya las hubiéramos oído antes, en otro tiempo, en otro cuerpo? Tal vez no estamos aprendiendo, sino recordando lo que el alma conoció antes de nacer. El amor entonces no es solo un sentimiento, es un despertar, una forma de volver a mirar con los ojos del alma, aquello que en el mundo cotidiano dejamos de ver. Platón lo sabía, y por eso nos dejó este diálogo, no para darnos respuestas, sino para encender preguntas que nos sigan acompañando. Hoy, en este instante suspendido, te invito a seguir los pasos de Sócrates y Fedro, a orillas del río donde la filosofía florece sin prisa, allí donde el amor es un encuentro del alma y las palabras, cuando son justas, pueden tocar lo eterno. Mi nombre es Santiago García y les doy la bienvenida a Kairos Bar. Este es un espacio de divulgación filosófica. En este bar no se sirven certezas, se sirven preguntas destiladas. Este diálogo nos invita a adentrarnos en temas fundamentales como el amor, el alma, la retórica y la escritura. A través de una conversación entre Sócrates y Fedro, Platón nos presenta una profunda meditación sobre la naturaleza del deseo y la importancia de la palabra en la búsqueda de la verdad. En el Fedro, el amor es concebido no solo como una pasión humana, sino como una fuerza divina que impulsa el alma hacia la contemplación de la belleza y la sabiduría. Asimismo, Platón distingue entre una retórica superficial que solo busca persuadir sin conocimiento y una retórica verdadera que se basa en la comprensión del alma y la verdad. A lo largo de este episodio analizaremos las principales ideas del diálogo, desglosando sus partes y reflexionando sobre su relevancia en nuestro tiempo. Es por eso que los invito a acompañarme en este recorrido por el pensamiento platónico, que a pesar de los siglos, sigue iluminando nuestras preguntas más profundas. Antes de abordar el diálogo, revisamos unas generalidades. ¿Por qué se llama el Fedro? Como en otros diálogos platónicos, el título hace referencia al personaje que sirve de estímulo para la conversación. En este caso, el diálogo recibe el nombre de uno de los personajes principales, Fedro, un joven ateniense conocido por su cercanía a los círculos sofísticos y filosóficos. ¿Cuándo fue escrito y cuándo sucede? El Fedro fue escrito hacia el año 370 a.C., en la etapa madura de Platón, probablemente después de la República. Aunque algunos pensaron que era su primer diálogo, hoy se ubica más adelante en su obra. Este diálogo, ¿cuándo sucede? El diálogo entre Sócrates y Fedro transcurre antes del 403 a.C., en un escenario poco común para los diálogos platónicos. En un paseo veraniego a orillas del río Iliso, fuera de la ciudad, entre árboles y cigarras, un entorno natural prepara el ánimo para la contemplación y el éxtasis filosófico. ¿De qué trata el diálogo?
El diálogo está dividido en dos momentos. En el primero se habla del amor, no solo como algo romántico o sexual, sino como una fuerza que puede guiarnos hacia algo más grande. En un segundo momento se habla de la palabra, el lenguaje, cómo hablamos, qué sentido tiene escribir o dialogar y qué valor tiene la verdad en todo eso. Para terminar con las generalidades, vamos a mencionar cuáles son los personajes que aparecen en el diálogo. Hay dos personajes principales, Sócrates y Fedro. Sócrates en este diálogo en específico, más allá de ser el filósofo que siempre hace preguntas y confronta, también presenta su lado más poético y su lado más espiritual. Por otro lado, Fedro es un joven entusiasta, lector de discursos, que en el principio del diálogo quiere conversar con Sócrates sobre un discurso en especial. Ese discurso está escrito por Lisias, que es un tercer personaje que no aparece directamente, solo aparece como creador del discurso, que se revisará más adelante. Este Lisias es un famoso escritor de discursos que defiende que es mejor tener relaciones con alguien de quien no se está enamorado. Por otra parte, aparecen otros dos personajes interesantes ya al final del diálogo, que hacen parte de un mito, que es Teut y Thamos, en el mito final del diálogo, que es un dios y un rey egipcios que discuten sobre los efectos de la escritura. Una vez dispuestas las generalidades, ahora sí entremos en materia abordando el diálogo. El Fedro está dividido en dos grandes bloques temáticos. El primero es una reflexión sobre el amor y las pasiones del alma. Y el segundo es una reflexión sobre la retórica, la comunicación y el valor de la palabra escrita y hablada. Aunque parecen ser temas diferentes, están profundamente conectados. Aquí Platón quiere mostrarnos cómo el alma se mueve tanto por el deseo de la belleza como por la necesidad de la verdad. Teniendo en cuenta lo dicho, revisemos cada uno de los bloques más al detalle. El primer bloque lo puedo analizar o entender como el amor como una locura divina. El diálogo comienza con una caminata tranquila entre Sócrates y Fedro a las afueras de Atenas. Fedro trae consigo un discurso escrito por Lisias, un famoso orador, y lo ha estado leyendo y releyendo y quiere compartirlo con Sócrates. El discurso de Lisias sostiene que no debemos entregarnos a quien nos ama, sino a quien no está enamorado. ¿Por qué? Porque el amor es una sensación, una emoción intensa, a veces incontrolable, que nos vuelve celosos, posesivos, irracionales. Quien no está enamorado, en cambio, actúa con cabeza fría. Puede ofrecer una relación más estable, basada en una convivencia mutua y sin los riesgos del amor apasionado. En resumen, Lisias busca defender una especie de amor funcional, racional y sin sobresaltos. En su discurso, Lisias busca representar una visión utilitarista y calculadora de las relaciones humanas. Una vez dicho el discurso de Lisias, Sócrates empieza a intervenir. Su primera intervención, como en medio de broma, eh, genera su propia versión del argumento planteado por Lisias. Habla con la cabeza tapada, como si estuviera avergonzado, como si se disculpara de lo que está diciendo, ya que repite que el amor puede hacernos perder el control y que conviene evitarlo. Justo en ese momento ocurre algo muy importante. Sócrates se detiene, es como si algo dentro de él
su daimon, su voz interior, le dice que está cometiendo una injusticia y decide retractarse. Se quita la capa, se quita el velo de la cabeza y comienza a hablar con sinceridad desde el alma. En este momento, Sócrates entra en un discurso donde habla que el amor eleva al alma. Sócrates cambia completamente su postura, ofrece una visión del amor que no es ni útil ni racional, sino divino. Como dice en el diálogo, hay locuras que nos hacen daño, pero también hay locuras que vienen de los dioses. Dice, la locura del amor es una de ellas. Aquí el amor no es una debilidad, sino una fuerza sagrada que despierta el alma y la conecta con su origen celeste. Para explicar lo que pasa en el alma cuando amamos de verdad, Platón nos regala una imagen inolvidable, una alegoría. El alma es como un carro alado, conducido por una auriga, un conductor, que guía a dos caballos. La auriga representa, o el conductor representa la razón, el pensamiento, la parte que quiere ir hacia lo alto, hacia la verdad. Uno de los dos caballos es bueno, obediente y noble. Este es el que simboliza la voluntad guiada por el honor y el autocontrol. Y el otro caballo es un caballo rebelde, salvaje y terco. Representa nuestros deseos, pasiones y placeres físicos. El alma está siempre en una lucha. El conductor quiere elevarse, volar hacia el mundo de las ideas, donde está la belleza, la verdad y la justicia. Pero el caballo rebelde siempre tira hacia abajo, hacia el placer inmediato, hacia lo terrenal. Cuando vemos algo verdaderamente bello, como el rostro o el alma de alguien amado, algo dentro de nosotros recuerda ese otro mundo. Porque dice Sócrates, el alma ya ha visto la verdadera belleza antes de nacer. Y el amor es la forma que recordamos ese lugar perdido. A eso Platón lo llama anamnesis, que es el acto de recordar lo que el alma ya conocía. El amor entonces no es solo deseo físico, es un movimiento del alma que busca volver a casa, hacia lo eterno. Es como si el alma quisiera recuperar sus alas, esas que perdió al encarnarse en un cuerpo. Pero también advierte, si no hay equilibrio, si el deseo domina, el amor puede degradarse. Por eso la educación del alma, guiada por la razón, es fundamental. Después de hablar del amor, eh, se entra en el segundo bloque temático. Sócrates y Fedro abren otro tema, que es hablar bien, que es escribir bien. Primero se hace una crítica a la retórica superficial. En Atenas, la retórica es una técnica muy valorada. Se enseñaba a los jóvenes a hablar en público, a convencer y a seducir con las palabras. Esto para Platón no es viable, se muestra crítico con esta tradición. Para él, convencer no es lo mismo que decir la verdad. Si alguien aprende a decir lo que la gente quiere oír sin entender el tema, puede hacer mucho daño. Una palabra vacía puede parecer sabia, pero no lo es. Una vez realizada esta crítica, eh, se plantea lo que sería la verdadera retórica, que es el conocer el alma humana. Sócrates propone una idea completamente distinta de la comunicación. Para él, hablar bien no basta con saber hablar.
hay que conocer el alma de quien nos escucha. Pone un ejemplo, como un médico que no da la misma medicina a todos, un buen orador debe saber cuándo, cómo, qué decir según el oyente. Aquí aparece también la idea de la dialéctica, que es la técnica de dividir los conceptos, analizarlos, reconstruirlos y concluir al otro y conducir, perdón, al otro hacia la verdad mediante preguntas y respuestas. Una vez plantea la crítica a la retórica y propuesta la idea de la verdadera retórica, Platón a través de Sócrates aborda el tema de la escritura, porque ya resuelto el tema de la verdadera retórica, que es la búsqueda o el conocimiento del alma humana, entra en juego la escritura, con una crítica bastante poderosa. Para esto se vale de un mito egipcio, el mito de Teud y Tamos. Teud es un dios inventor y le presenta al rey Tamos la escritura como un gran descubrimiento. Dice que ayudará a los hombres a recordar y a conservar el conocimiento. Pero el rey Tamos le responde que no es así, que escribir no es recordar, sino aparentar recordar. Él dice, la escritura les dará a los hombres una ilusión de sabiduría, mas no la verdadera sabiduría. Teniendo en cuenta este mito, se resume la crítica platónica a la escritura en tres grandes ítems. Lo escrito no puede defenderse por sí solo. Tampoco, en segundo, no puede adaptar su mensaje al lector. Que ya está escrito, ya quedó escrito y no permite adaptabilidad. Eh, y tampoco permite responder preguntas ni corregirse. Pero ahora en la actualidad sí es viable con las versiones y las ediciones, pero de una otra manera siempre quedará registrado lo que primero se dijo. Y si no está el autor presente, pues obviamente debe defenderse a sí mismo. Es por eso que para Platón la palabra viva, en cambio, sí permite hacer eso, permite defenderse, permite adaptarse al lector, adaptar el mensaje y permite responder preguntas y poder corregirse. Por eso Platón privilegia el diálogo como forma de saber. Al final del Fedro queda claro que Platón no busca simplemente hablarnos del amor o del lenguaje como fenómenos aislados. Lo que realmente le interesa es mostrar cómo ambos, el amor y la palabra, pueden convertirse en vehículos para el cuidado del alma y del conocimiento. El amor, cuando es guiado por la razón y la belleza, no se eleva. Y la palabra, cuando nace del conocimiento y la escucha, puede transformar a quien la recibe. Por eso el Fedro no es solo un diálogo sobre el deseo o la retórica, es más bien una meditación profunda sobre lo que significa vivir con el alma despierta. Nos recuerda que el amor no es solo un impulso, ni la palabra solo una herramienta. Ambas, si se viven con sabiduría, pueden guiarnos hacia lo mejor de nosotros mismos. Bueno, ya para concluir, y ya es más a título personal, el Fedro es uno de esos textos que no se termina de leer nunca. Cada vez que se regresa a él, algo nuevo siempre se va a encender. Tal vez porque habla de cosas que en la cotidianidad se sienten, pero que rara vez nos detenemos a pensar con profundidad. Me interpela especialmente su forma de entender el amor, no como posición ni como una simple atracción, sino como esa memoria del alma,
como un impulso que nos conecta con algo que va más allá de nosotros. Eh, También eh, me parece bastante importante su crítica hacia las palabras vacías, ya que vivimos en un mundo lleno de discursos, de frases que se repiten, de mensajes que se comparten sin pensar. En este caso, Platón nos recuerda que la verdadera palabra no es la que convence, sino la que transforma. Creo que este diálogo vale la pena compartirlo, expresarlo, leerlo, eh, porque nos exige una pregunta muy seria. Se puede decir que ética. ¿Desde dónde hablo? ¿Desde la vanidad o desde el alma? ¿Desde el deseo de brillar o desde el deseo de comprender? Por todo esto, considero que el Fedro puede acompañar, no como poniéndolo como a nivel de un texto sagrado, sino más como una conversación viva que enseña a hablar mejor, enseña a amar mejor y enseña a escuchar más profundamente. Bueno, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Hoy caminamos junto con Sócrates y Fedro, a orillas del río Iliso, de palabras antiguas que siguen respirando. Eh, Ojalá este video haya dejado alguna pregunta abierta, una imagen que vuelve, una idea que susurra, porque de eso se trata la filosofía, no una respuesta definitiva, sino una forma de vivir más despiertos. Eh, Nos encontramos en el próximo episodio y hasta entonces cuiden sus palabras, cuiden su alma y por favor nunca dejen de dialogar.